Lo anticipábamos en los bloques anteriores, nosotros ya estamos aquí en el piso con visita doble, en este caso estamos con el precandidato a diputado por la sexta sección, Guillermo Castelo, y con el precandidato a concejal de nuestra ciudad, Martín Barrio Nuevo, ambos del Frente Avanza Libertad. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, gracias a ambos. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Gracias a ustedes por acercarse aquí a LU3. Bueno, comentamos antes de empezar la nota, estaban viendo también por Facebook, por el Facebook de Radio LU3, lo pueden encontrar como Radio LU3, no es muy difícil. Bueno, consultarle cómo están llevando esta campaña, esta prepaso ya. Bien, con mucha esperanza de que la gente se anime a votar un cambio, ¿no? Después de muchos años de decadencia, Argentina necesita algo distinto. Ya tuvimos la experiencia fallida del kirchnerismo, que duró 12 años hasta 2015, después otra experiencia económicamente fallida como fue la del macrismo, y ahora que las cosas no estaban saliendo bien, la gente lo sabe, la gente está muy indignada de toda esta situación, de cómo se manejó la pandemia, de la cantidad de muertos por cargos propios, ¿no? Por responsabilidad propia, el hecho de politizar las vacunas y, digamos, estamos asistiendo a una tragedia de tipo sanitaria y una tragedia de tipo económica, ¿no? La cuarentena, más que la pandemia, ha dejado cientos de miles de gente sin trabajo, sobre todo informales, han cerrado más de 100.000 empresas, locales. Uno va caminando por cualquier ciudad y pueblo de la provincia de Buenos Aires y ve, digamos, el desastre que ha dejado el manejo de la cuarentena, en definitiva, porque no hacía falta. Nosotros lo dijimos en el primer momento con José Luis Espert, me acuerdo, y con Milei el año pasado, ya en abril o mayo del año pasado, nosotros advertimos que era importante la economía, ¿no? Cuando el gobierno decía vamos a privilegiar la salud o la economía, nosotros decíamos ojo con esto, porque una tragedia de tipo económica después va a traer, resultados malos en el área de salud también, ¿no? Porque cuando no anda la economía, no anda la salud. Y acá tuvimos justamente las dos cosas se juntaron, una tragedia económica y una tragedia de tipo sanitario, sin contar con la tragedia educativa también, 1 año y medio con los colegios cerrados. Así que, digamos, en síntesis, el gobierno ha manejado la cuestión de la pandemia muy mal y nosotros lo que estamos viendo es que gran parte del electorado, incluso el electorado que en su momento lo ha votado al Frente de Todos, que está buscando otras alternativas. Y nosotros nos estamos justamente presentando como esa alternativa, con ideas distintas, con valores distintos, así que estamos muy esperanzados en las elecciones que se avecinan. Guillermo, y bueno, ustedes se proponen como una alternativa, como una posible tercera fuerza para estas elecciones. ¿Qué proyectos proponen? Mirá, nosotros creemos que hay que hacer 3 cosas, ¿no? Lo viene repitiendo José Luis, lo viene repitiendo Milei hasta el hartazgo. Tenemos que hacer una reforma del Estado. El Estado como existe en este momento es impagable para los argentinos. Por eso tenemos una presión impositiva que es récord, que ha sido duplicado por el kirchnerismo en los 12 años de gobierno y que después el macrismo no ha modificado. La presión impositiva en Argentina es una de las más altas del mundo, es casi del 45% del PBI del producto, y lo más grave es que no se lo devuelven en servicios, ¿no? Porque no tenemos seguridad, no tenemos salud, no tenemos justicia, no tenemos defensa, ¿no? Es decir, cobra, digamos, el gobierno unos impuestos elefantiásicos y no los devuelve en servicio. Los servicios son malos y los tenemos que pagar 2 veces. La mayoría de los argentinos paga 2 veces las mismas cosas. Paga, digamos, los impuestos para sostener un servicio de justicia, salud, seguridad, y después tiene que pagar salud privada, seguridad privada, justicia privada, ¿no? Educación privada. Bueno, está todo duplicado. Y lo que hay que hacer acá, primero, es achicar el Estado. Hay un montón de ñoquis, hay gente que digamos que está en la nómina salarial, se le dice ñoqui para los que no lo sepan porque van a cobrar el 29 pero no aparecen durante todo el mes. Hay mucho gasto político, mucho gasto en planes sociales, en planes asistenciales. Bueno, todo eso hay que ir reduciéndolo. Y después, el segundo paso es reducir los impuestos. No se puede reducir los impuestos con el tamaño del Estado que tiene Argentina. Otro tema que hay que encarar, pero rápidamente, es la reforma de las leyes laborales. Las leyes laborales, como están produciendo 5 millones de empleo informal, casi 15% de desempleo. Digamos, hace más de 12 o 13 años que Argentina no crea empleo privado, solamente público, y todo eso va haciendo que el Estado sea más grande y menos pagable, digamos, que pese más sobre el bolsillo de la gente. O sea, esa reforma laboral hay que hacerla lo antes posible para que el empresario quiera tomar empleo nuevamente, empleo privado. Y por último, la integración al mundo. Argentina está hace 70 años cerrado al mundo,
no exporta, no importa, digamos, el comercio exterior es cada vez más chico. Argentina no tiene que tenerle miedo a integrarse al mundo, ¿eh? No tiene que verlo el mundo como un prestamista o el Fondo Monetario prestándole plata o pidiéndole plata a inversores o agentes de otros países, sino tenemos que verlo como una oportunidad justamente, el mundo, poder venderle, poder competir, que las empresas salgan, compitan, compran, venden. Eso hace que Argentina vaya a tener menores costos en definitiva, ¿no? Así que esos 3 puntos son esenciales a nivel nacional, ¿no? Una profunda reforma del Estado, una profunda reforma laboral y por último una integración al mundo. Eso es en el plano nacional, de leyes nacionales, y si quieren después hablamos un poco de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Era justamente la pregunta, Guillermo, sos alguien del interior de la provincia, y entendés esta diferencia entre interior de la provincia y conurbano, la diferencia que se vive de Mar del Plata, y preguntarte, a ver, ¿cuáles crees que proyectos de la sexta que te llevas en estas visitas a Bahía Blanca, cuáles son las problemáticas que vas viendo en esta recorrida en cada punto de la sexta sección? Y cómo también hablar de esta disparidad o esta amorfabilidad que vive la provincia de Buenos Aires, donde tenés todo concentrado en un punto geográfico y después una amplia llanura pampeana con otras realidades económicas, sociales, culturales también. ¿Cómo lo vivís y cuáles son los proyectos que tenés ahí apuntados? Mira, la realidad digo para que la gente lo entienda, del interior, donde está la sección séptima, la sexta, la quinta, la cuarta, es diametralmente distinto a lo que es el conurbano. Los problemas son distintos. Digamos, la solución de los problemas son distintos. Como dicen ustedes, hay 13 millones de personas abigarradas en pocos kilómetros cuadrados. Es otro el problema. El concepto AMBA que se hizo tan conocido. El AMBA, claro, sí. Entonces ahí lo que hay que hacer es ir hacia una regionalización o dividir la provincia. Hay muchos proyectos. Yo cuando estuve en la Cámara de Diputados estuve analizando varios proyectos. Había algunos muy interesantes para convertir, digamos, 3 regiones, por ejemplo, una región que sea el sur, otra el centro y el AMBA por otro lado, o el conurbano por otro lado. Eso me parece que amerita ser estudiado con profundidad porque, vuelvo a repetir, las realidades son muy distintas, las problemáticas son muy distintas, y lo que yo me llevo un poco de acá es lo que propuse cuando fui diputado hace 2 años atrás, ¿no? Cuando terminé mi diputación, la gran cantidad de proyectos que yo presenté tenían que ver con la reducción de impuestos. Hay impuestos muy distorsivos en la provincia de Buenos Aires. La gente lo conocerá, el impuesto a la herencia, por ejemplo, a la transmisión gratuita de bienes, que se llama. Cuando uno tiene una sucesión, tiene que pagar un cierto cargo al Estado para poder recibir esos bienes, o cuando hace una donación. Eso es un impuesto que no estaba, lo puso Scioli para financiar su campaña electoral. La gente deja, digamos, de hacer transmisión de bienes justamente por los cargos que tiene. Hay otro impuesto que se llama de la multipropiedad, que también lo debe estar sufriendo muchos de los bonaerenses, que tienen 2 propiedades, un departamento acá y por ahí un terreno, yo qué sé, en La Matanza o en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, paga 3 veces, paga ARBA por uno, ARBA por el otro, y después paga otro impuesto más, ¿no? Eso es que también lo creó el sciolismo, eso al final de su mandato. Hay que derogar esas cosas. Yo he presentado proyectos para derogar esos impuestos. Hay otro que es el de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que ahora lo llevó Larreta a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes, si ven el resumen de la tarjeta de crédito, te cobran un impuesto por el resumen de la tarjeta de crédito, impuestos de sellos a la tarjeta de crédito. Bueno, impuestos de ese tipo, como ingresos brutos, que hay que ir a otro esquema, porque ingresos brutos es un impuesto en cascada, donde se le va agregando un impuesto a cada uno de las fases de la producción. Es un impuesto a la producción, desestima y desestimula la producción. Bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer a nivel de gasto y a nivel impositivo en la provincia de Buenos Aires. Yo presenté un proyecto también en su momento para terminar con el nepotismo, esta práctica tan usual de la política, que es transversal a la política, que no es, digamos, patrimonio del peronismo, sino que Cambiemos en su momento también usó y abusó del nepotismo, ¿no? ¿El nepotismo qué es? Para que conozca los oyentes y televidentes, es nombrar a los amigos y a los parientes en puestos de poder, usar la influencia de un cargo político o de un cargo público para meter a los parientes y los amigos en puestos públicos. Bueno, esto es un horror en la provincia de Buenos Aires. Es el famoso contacto. Sí, pero es un hecho de corrupción porque desalienta el funcionario público, el funcionariado público independiente, profesional, ¿no? Hay gente que realmente tiene vocación de lo público y muchas veces queda fuera porque el diputado o el senador o el juez o el ministro o el secretario mete amigos, ¿no? Eso le hace muy mal a la función pública, porque termina entrando gente justamente en la función pública no por ser capaces o idóneos, sino porque son amigos. Bueno, yo presenté un proyecto en su momento que se debatió muy profusamente, pero bueno, la clase política no quiso avanzar sobre eso. Yo voy a volver sobre este proyecto, si soy elegido diputado, me parece esencial, como te dije,
como les dije, bajar los impuestos, desregular la economía. Yo en su momento presenté un proyecto para desregular, digamos, todo el sistema de transporte público en las ciudades, caso Uber, por ejemplo, como hay tantos otros, ¿no? Me parece que tiene que haber competencia, la competencia siempre es buena para bajar los precios, para bajar los servicios, en este caso. Se beneficia a la gente cuando hay más competencia. Bueno, toda mi estructura de proyectos tiene que ver con eso: baja de impuestos, desregulación, achicamiento del Estado donde no es necesario, y sobre todo darle un énfasis a las ciudades del interior, ¿no? Eso me parece esencial. Vuelvo a repetir, las problemáticas del interior de la provincia son completamente distintas al AMBA, y eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que se legisla. Estás acompañado con Martín. Martín, el gran Martín. Barrio Nuevo, una de las listas en Bahía Blanca. Preguntarte, Martín, ¿por qué a nivel provincial, seccional, se ha llegado a acuerdo y no aquí, entendiendo que hasta hace unos días habían 3 listas, y esto me da pie para preguntarte la segunda, Guillermo? Tenemos entendido que hay una tercera lista que está con problemas, ¿sí? En la que había pasado en teoría la oficialización, eso es lo que nos habíamos comunicado con Carlos Alonso en el día de ayer, pero no solamente es en Bahía Blanca, es en varias zonas y en distintas categorías de la provincia. Creo que son alrededor de 15 listas, y vos te había sucedido algo similar en el 2019, que tengo entendido, cuando fuiste o te lanzaste como candidato a gobernador. Sí, nosotros estamos... Consultarte cuál es la situación y si te preocupa este estado en el que parece que hay un encono con esta lista. Sí, no, por supuesto que estamos preocupados, y hay mucha gente que está indignada también por lo que está sucediendo, sobre todo porque venimos escaldados, como se dice, ¿no? Pareciera que la casta política, o que la clase política, o que la política en general impide el surgimiento de otras fuerzas, de terceras fuerzas. En definitiva, esta es un poco la historia de Argentina. Siempre las terceras fuerzas terminan teniendo muchos problemas. Y acá yo hablaba de las reformas al Estado, las reformas a las leyes laborales, pero una reforma que hay que hacer urgentemente es una reforma electoral. No se puede seguir votando de esta manera con todos los problemas que uno tiene para presentar listas, ¿no? Tiene que presentar miles de avales, tiene que presentar miles de papeles. Ni les cuento para formar un partido político, es imposible, digamos. Está todo el sistema armado para que beneficie a los dos partidos que son los que son protagonistas de los últimos 40, 50 años de la historia argentina: el radicalismo y el peronismo, en definitiva. Después, cualquier partido que quiera... Porque esto también, a raíz de la reforma de la Constitución Nacional, solamente los partidos políticos pueden presentar listas. Y hacer un partido político es sumamente engorroso, y nosotros lo estamos viendo ahora, lo vimos en el 2019 cuando nos bajaron todas las listas. Bien decías vos que yo había sido candidato a gobernador durante 2 meses, la lista estaba oficializada, y de repente... en el mismo tramo que está sucediendo ahora. Lo mismo, la lista estaban oficializadas por la Junta Electoral, llegó a la Justicia Federal para hacer, digamos, una adhesión de boletas, que se llamó, y la Justicia Federal dijo que nuestra lista no corría más de un día para otro, cuando faltaba una semana para las elecciones, ¿no? Digamos, y el ciudadano que por ahí quiere votar otras alternativas, se queda sin alternativas, se queda sin el derecho constitucional a elegir a sus candidatos, ¿no? Y los candidatos se quedan sin el derecho constitucional a ser elegidos, en definitiva. Es una violación muy grave a la Constitución Nacional. Acá está pasando algo parecido. Teníamos listas en 12 o 13 distritos de la provincia de Buenos Aires, y de un día para otro han desaparecido. No sabemos bien quién es el responsable, estamos haciendo las averiguaciones, hay apelaciones, esperemos que esto se resuelva lo antes posible. No solo por los candidatos, que sí que es importante los candidatos que quieren participar y ser elegidos, sino también por un montón de gente que por ahí se queda sin una opción electoral en el cuarto oscuro, ¿no? Guillermo, te consulto sobre un tema que se viene hablando hace bastante, un tema polémico que involucra al presidente de la Nación. ¿Cuál es tu parecer con respecto a la foto que se han conocido de las reuniones en la Quinta de Olivo? Y si cabe la posibilidad, a tu entender, a un juicio político. Pero, por supuesto, digamos, configura un claro ejemplo de mal desempeño de la función pública. Y aparte mintió, digamos, cometió un delito. Y todo lo que vino después, cuando trató de justificarse, primero que negaba el hecho, después dijo que era una fake news, la foto, después le echó la culpa a la esposa, todo eso ha mermado demasiado, digamos, el poder o digamos la imagen presidencial, ¿no? Uno siempre habla de que hay que cuidar la imagen del presidente, la figura presidencial, pero él se la está destruyendo sola, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos... Sí, o eso al menos función de sus ministros o secretarios también. Sí. Claro. Digamos, nadie lo ha cuidado y él tampoco se ha cuidado, ¿no? La mentira se paga caro, digamos, en política y en general. Ustedes recuerdan que Nixon o algunos
digamos, muchos presidentes han caído justamente por mentir a la gente. Bueno, acá claramente hubo una mentira y hubo un delito, porque acá lo que pasó es que él puso una cuarentena muy estricta que se hacía aplicar a todo el mundo. Me acuerdo cuando decía con el dedito, yo no voy a dudar en hacer aplicar las leyes, en meter presos a los que violen la cuarentena, y la terminó violando él, haciendo fiestas con unos amigos, ¿no? Las fotos son terribles, mientras la gente no podía velar a sus muertos, ¿no? Ustedes recuerdan, cuando las empresas o los comercios se fundían, no podían abrir al público, estábamos todos encerrados durante 7 meses, esta gente que se comporta como una casta, que no, de alguna manera pone leyes pero no las cumple, esto, digamos, ha pegado muy fuerte en la imagen presidencial. A mí no me cabe ninguna duda, si yo fuera diputado nacional, por supuesto que presentaría un pedido de juicio político por estas dos, digamos, estas causales que están previstas en la Constitución, ¿no? Mal desempeño de la función pública y comisión de un delito. Esto es claramente, no es un error, es un delito. La otra teoría es error, delito o infracción, o una contravención estaban también, pero bueno, ya es materia más judicial o constitucional. Y consultarte, cuando estuviste acá en Bahía Blanca, donde lanzaron la esperteneta en nuestra sí. ciudad, y ahí empezó todo el periplo por la provincia, sí. Fuiste de los más duros en la conferencia. Le copiaron el término, me parece. Sí, hay que poner derecho, creo que fue Fantino, pero basta de todo ponerle esa. No, pero en la política, el día de ayer se conocía la de Santileta. Sí, bueno, ahí sí tienen que, ahí lo han copiado. Me parece que hubo un plagio ahí, ¿no? Pero tuviste, a ver, y lo volvés a recalcar cuando hay que achicar el Estado, sí. Uno de los proyectos emblema del gobernador Kicillof son las casas de la provincia, ¿sí? Uh-huh. Y a ver, hay distritos más chicos que ven con buenos ojos que la provincia se acerque, porque a veces tenés que venir a Bahía Blanca o a las ciudades grandes o referencias de la región, sí, para poder hacer algunos trámites y punto, o incluso en Bahía Blanca que tenés que hacer un trámite, lo haces en un lado, lo pagás en otro, que se ve con buenos ojos esta idea de tratar de centralizar. No fue tu punto, y consultarte por qué. No, porque yo creo que hay una intención ahí, una intención política de intervenir en algunos distritos que no son afines o que son, digamos, gobernados por la oposición, en este caso por Juntos para el Cambio y por algún vecinalismo, que también hay muchos en la provincia de Buenos Aires. Digamos, yo no le creo nada a Kicillof ni le creo al kirchnerismo. Si fuera por ahí otro gobernador, otro partido político, o estuviéramos gobernando nosotros, sería distinto, pero yo lo que veo ahí es una intención de parte de la cámpora, siempre está la cámpora detrás de este tipo de medidas, que no van a favor de una descentralización. Si quería descentralizar, hay digamos un montón de estrategias para descentralizar. Por ejemplo, se puede poner una oficina, si se quiere, sin gastar 80 millones de mangos por cada una de esas sedes, no sé cuánto están gastando, creo que están gastando 12.000 millones de pesos para hacer esas mini gobernaciones. A mí me parece que eso se podría manejar, sin el gasto público que genera eso, se podría manejar con el intendente. Si tienen un intendente opositor, hablen con el intendente, pongan una oficinita ahí en la intendencia o al lado de la intendencia, que lo maneje el intendente, que ponga gente de la provincia si se quiere, pero crear una estructura paralela a los municipios a mí me parece sumamente peligroso, porque ustedes recuerdan cuando Cristina dijo... Habrían competencias ahí de la provincia, ¿no? Municipal, estamos hablando de IPS y... Sí, está bien, pero digamos que no hace falta crear una estructura y hacer unas superconstrucciones para poner una mini gobernación. Me parece que tranquilamente, visto el estado en que se encuentra la provincia de Buenos Aires, que está en un déficit fiscal y que no tiene recursos y que no tiene plata ni para comprar vacunas, me parece que sería una locura gastar 14.000 millones de mangos en hacer mini gobernación. Me parece que se puede resolver de otra forma, incluso, como decía recién, en consonancia con el intendente, poner una oficina en la intendencia que atienda gente del IPS, como decís vos, o de IOMA, o de lo que sea, o de cualquier servicio provincial. Pero me parece que lo que están buscando es otra cosa. Cuando yo me queda tintinando acá en la cabeza el vamos por todo de Cristina, ¿no? Y no me lo saco de la cabeza porque la cámpora tiene esa misión de ir por todo, de quedarse con todo, quedarse con... Fíjate vos, las cajas más importantes de la provincia de Buenos Aires y la nación las tiene la cámpora, en definitiva. Ellos no piensan como el resto de la clase política. Ellos son como pulpos que quieren acaparar todos los cargos públicos para dárselo a los amigos, para dárselo a los que piensan como ellos, ¿no? Y yo veo acá, en este proyecto de las mini gobernaciones, una avanzada justamente para hacer, digamos, municipalidades paralelas, ¿no? Para condicionar gravemente a los municipios donde no gobiernan ellos. Ese es mi temor, en definitiva. Bien. Y también mencionabas en uno de estos 3 ejes que crees, de esta mirada de la Argentina, el comercio exterior, y siempre que se ha planteado a Argentina abrirse al mundo,
terminamos yendo al FMI con malas experiencias, y creo que ahí entiendo incluso del sector de los empresarios, y por eso te quiero preguntar, en estas reuniones que han tenido, visitas que han tenido con cámaras empresariales, porque cuando hablamos con Karina García, quien es candidata a diputada y es de nuestra ciudad, mencionó que uno de los primeros proyectos es replantear el Mercosur, ¿sí? Y va en línea con lo que vos decís. Consultarte en esos diálogos que tenés con empresarios, porque son ellos incluso los que más defienden la pertenencia a este Mercosur que está en este corset con el arancel y demás que impide las importaciones, y también, Martín, que vos como marino mercante algo tenés idea de esta situación. Comentarte entonces cómo vas a encarar este punto, porque es central y neurálgico en la vida económica de nuestro país, con lo que necesitamos los recursos y las divisas. Mira, lo que yo he visto y lo que estoy viendo cuando hablo con empresarios de toda la provincia de Buenos Aires es que algunos empresarios que tienen por ahí acuerdos o que su, digamos, lo que ellos producen están dentro del acuerdo Mercosur, por supuesto defienden el Mercosur, pero hay un montón de empresarios que lo viven el Mercosur como un corsete, como bien decías vos, ¿no? O un lastre, como dijo la calle. Sí, sí, no, es que realmente el Mercosur está estancado hace 20 años, digamos, no funciona. Me parece que hay que replantearlo, hay que seguir otro modelo, como yo vuelvo al modelo chileno, ¿no? Pero está el peruano, y hay otros modelos donde hay que hacer acuerdos con el Mercosur, mantener el Mercosur, pero después hay que hacer acuerdos con la Unión Europea, con China, con otros países. Hay que abrirse al mundo, no hay que encorsetarse solamente en un acuerdo donde, digamos, solo se le puede vender a Brasil o solo se le puede vender a Paraguay, donde el arancel común es muy alto. Esto no es un libre comercio, es un tratado arancelario, en definitiva, donde cada cosa que viene de afuera es carísima, porque en virtud de ese arancel terminamos pagándola. Acá estoy viendo una computadora, la pagamos 3 veces más, los televisores la pagamos 3 veces, los autos también. Eso la gente tiene que entender que les termina perjudicando a los consumidores, ¿no? Este acuerdo del Mercosur. Lo mejor para eso es, eso ya se ha descubierto hace 200 años, el comercio con el mundo libre, con pocos aranceles, que compitan las empresas, digamos, con poco arancel de importación. Me parece que eso es lo que está haciendo el mundo. Digamos, cuando uno agarra los 10 o 15 primeros países del mundo en producto per cápita y demás, son todos países abiertos, abiertos al mundo, comercian con el mundo, Australia, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda, no hacen lo que estamos haciendo nosotros, que tienen un acuerdo chiquitito para beneficiar a 4 o 5 empresarios. Y ahí vuelvo con los empresarios. Hay 4 o 5 empresarios, sobre todo los automóviles y algunas cuestiones más, que se benefician con esto del Mercosur. Pero deja un montón de gente afuera, deja un montón de pequeños empresarios que no pueden acceder a ese acuerdo macro del Mercosur y no se tienen que limitar al mercado interno o se funden. Me parece que hay que ampliar, hay que abrir y no cerrar. Me parece que esa es un poco lo que estaba planeando seguramente Karina, y lo que está planteando Esper constantemente. Hay que abrirse al mundo, competir, no hay que tenerle miedo al mundo, en definitiva. Guillermo, ya para ir cerrando, te consulto, ¿cómo crees que va a jugar el voto de los jóvenes en estas elecciones, y cree que puede llegar a captar alguno de los votos de personas que estén en ese descreimiento de la política? Mira, cuando nosotros analizamos la intención de voto de nuestra lista, tanto la de Esper como la de Milei, vemos que el 58 o 60% del voto nuestro, de la intención del voto, son de jóvenes menores de 29 años. Es todo un dato eso. O sea, la mayoría de la gente que dice que nos va a votar son jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes siempre han sido la vanguardia. Esto es lo interesante. Para todo, los jóvenes tienen menos compromiso con el pasado, muchos de ellos no tienen trabajo, no tienen familia, por lo cual no son tan conservadores como los que tienen algo que proteger o conservar. No tienen propiedades, porque ahora comprarse un departamento para un chico o irse de la casa es imposible. Es imposible. Argentina, cuando había ascenso social, por ahí con 1 año y medio de trabajo te podías comprar un terrenito. Ahora tenés que estar 14, 15 años para comprarte un monoambiente, ¿no? Ahorrando y demás y sufriendo. En definitiva, los chicos lo que están viendo y están sintiendo es una cierta desesperanza porque el país no tiene futuro. El otro día estaba ahí en Mar del Plata viendo una cola del consulado porque no le daban turnos. Habían 300 chicos protestando frente al consulado de Italia porque se quieren ir del país. Está yendo mucha gente, están yendo chicos y grandes, están yendo del país porque el país está cerrado, esto que hablamos recién. El país está dividido entre 4 o 5 vivos y algunos políticos y algunos empresarios. Está repartido el país, hace 70 años que se ha repartido y cada vez hay más gente afuera golpeando para entrar, y esa gente no puede entrar
porque no hay comercio libre, porque no hay generación de empleo privado, porque las empresas no pueden subsistir por la carga impositiva tremenda que tienen y por los costos laborales tremendos que tienen. Entonces el país se hace cada vez más chico. Y ante esa realidad, los jóvenes, que son los que están mirando al futuro, emigran porque no hay posibilidad de hacer nada en este país. Eso hay que cambiarlo, muchachos. Por eso los chicos están buscando otra alternativa, como la nuestra, porque le estamos diciendo, nosotros tenemos una alternativa para cambiar todo esto. Los otros partidos han fracasado. Entonces los chicos se acercan y lo estamos viendo constantemente, no solamente en votos o en intención de votos, sino en gente que ustedes lo habrán visto. El otro día cuando hicimos la Esperneta estaba, digamos, jóvenes. Repleto de jóvenes, sí. Y preguntarte, recién decía, los otros partidos han fracasado. Carolina Píparo, vos han tenido un mismo pasado de Cambiemos. Sí. ¿Qué es lo que le llevó a dar ese salto, a vos antes que Carolina? ¿Qué es lo que le llevó a dar ese salto al liberalismo y esta propuesta que lleva adelante Esper y Milei en Cava? Bueno, yo fui diputado provincial electo por Cambiemos, y yo a los 2 años me di cuenta que Cambiemos era Sigamos, no querían cambiar nada. Kirchnerismo de buenos modales, como lo prácticamente sí, de buenos modales. Hubo una ley testigo, que ustedes no sé si la recordarán, que fue la ley que obliga a todos los documentos públicos de la provincia de Buenos Aires, de los 3 poderes, cuando se hable de desaparecidos, poner el número 30.000, lo cual es un disparate, no es cierto, no está corroborado. Fue una ley que hizo mucho ruido en su momento, y ahí yo me di cuenta que, yo por supuesto le dije a mi bloque, no podemos votar esto, porque esto viola la libertad de expresión, viola, digamos, la posibilidad de que en el futuro se siga investigando la década de los 70. Pero el negacionismo no es una libertad de expresión, negar. No, bueno, pero algo. Acá no se negaba, se negaba un cierto número. La libertad de expresión tampoco aplica para todo, por ejemplo, en Alemania uno no puede negar. No, bueno, pero acá no se negaba eso. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, un desaparecido es una tragedia, uno es una tragedia. Pero acá el punto es que hay alguien que incluso lo ha reconocido, Labraña el otro día, y yo lo había reconocido, que fue un invento, los 30.000 desaparecidos, para llamar la atención de organizaciones internacionales, para obtener recursos y demás. Entonces eso es lo que planteé en su momento ahí en reunión de bloque, y esto no se puede votar, porque esto está violando derechos constitucionales, expliqué por qué, y terminé votando 91-1 salió esa votación. 91, en tu propio bloque... No, fue un proyecto del kirchnerismo, y fue acompañado en el Senado por unanimidad, que tenía mayoría Cambiemos, y en la Cámara de Diputados salió 91-1, yo voté en contra, y ahí yo me empecé a dar cuenta que Cambiemos estaba demasiado atado a la corrección política, y en en esa idea de la corrección política no estaba haciendo los cambios que tenía que hacerse, que había prometido y que yo me había comprometido ante la ciudadanía. Cuando yo fui en la boleta, todos nosotros le dijimos, vamos a hacer los cambios estructurales que Argentina tiene que hacer. Reforma electoral, laboral, reforma impositiva, bla, bla, bla. Y no estaba haciéndose nada de eso. Por eso yo te decía hace un rato, yo presenté varios proyectos para bajar impuestos y no me acompañaban los míos ahí había un problema. Ahí yo me empecé a dar cuenta que estaba en el lugar equivocado o que Cambiemos estaba defraudando. Lo más gráfico fue el impuesto a las ganancias. Bueno, exactamente. Esto va un poco en línea con lo que dijo Javier Milei el otro día. Si la votan a Vidal, él hablaba sobre ese versito de que estamos a 7 diputados de ser Venezuela. Él dijo, si la votan a Vidal vamos a estar a 6. Claro, porque fíjate vos que Cambiemos, fíjate la ley de alquileres. La ley de alquiler... algo muy criticado. Bueno, pero incluso por ambos sectores. Bueno, ahora, pero cuando salió la ley de alquileres también fue de Lipovetsky, que es un diputado de Cambiemos. La Unión Cívica Radical. Sí, y lo votaron casi por unanimidad, lo acompañó por supuesto Cambiemos, el kirchnerismo también. De hecho hay un premio, se llama Premio Lipovetsky. Sí, claro, el premio Lipovetsky. No, el efecto Lipovetsky, ¿sabe lo que significa? Alguien que por ahí tiene buenas intenciones, que quiere reformar algo y termina saliendo el tiro por la culata porque da un resultado completamente, digamos, distinto al que proponía. Pero nosotros se lo dijimos, mirá, Lipovetsky, esto va a traer malos resultados, se va a cancelar, digamos, la construcción de departamentos, la construcción privada, en definitiva van a subir los precios, la gente va a retirar del mercado su propiedad y es lo que termina pasando. Hubo una inflación del 50% y los alquileres subieron un 90%. Entonces después salió Vidal, cuyos diputados habían votado a favor, diciendo no, ahora está haciendo en campaña, ¿no? Porque se da cuenta del desastre que produjo. Vidal mismo está diciendo, con Tetaz y de esos candidatos que van por Cambiemos, están diciendo no, nos equivocamos, acá hay que rever la ley de alquileres. Bueno, ahí tenemos un caso concreto de lo que dice Milei. En definitiva, ¿para quién están jugando Cambiemos, no? Está más cerca de Venezuela que los kirchneristas muchas veces. Y recién, te dije anterior la última, pero me dio el pie, Joaquín,
sabiendo que está el kirchnerismo a 7 diputados, está bien en la Cámara Nacional, eso significa que hoy la oposición tiene mayoría. Preguntarte, si el status quo se mantiene, ¿sí? Diputados más, diputados menos, pero la oposición en su mayor o menor cercanía al gobierno nacional, ¿crees que hay algunos proyectos que pueden llevar en conjunto o va a replicarse algo como en el 2009 con el famoso Grupo A y Grupo B, que al final nunca podían sacar ningún proyecto y quedó prácticamente paralizado el Congreso? Estamos hablando nacional, vos sos diputado provincial, pero como te veo más vinculado en el análisis político argentino, preguntarte eso. ¿Crees que se puede haber un escenario como el 2009, Grupo A, Grupo B, todo segmentado, pero no salir ningún proyecto? Vamos a vivir me parece a mí, yo te lo estoy contestando como un analista político, sí, ¿no? Porque abuso de la mirada. En 2009 entramos en una situación donde faltaban 2 años para la elección presidencial y acá va a pasar lo mismo. Entonces, en estos 2 años me parece que todos se van a cuidar demasiado en votar leyes raras que después que tengan un cierto costo político y va a ser una paridad esto. Me parece que nosotros vamos a pedir el voto a la ciudadanía para ser el fiel de esa digamos paridad que va a haber en definitiva, porque ya sea que gane el kirchnerismo, que gane Cambiemos por un voto más, un voto menos, no se va a modificar demasiado la realidad de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores va a seguir siendo kirchnerista o peronista. La Cámara de Diputados va a seguir teniendo una cierta paridad y es muy probable que entremos en una situación de semi-parálisis, ¿no? Pero teniendo en cuenta los proyectos que se están votando, digamos, en la Cámara de Diputados, yo preferiría que no se vote nada en definitiva, porque se va a seguir votando ley de teletrabajo, de góndolas o de alquileres que terminan perjudicando a la gente. Mejor que se queden en su casa, ¿no? Y que hagan estas declaraciones altisonantes que hacen de vez en cuando. Lo que yo les voy a decir a la gente es que los diputados nacionales y provinciales y los legisladores locales, como el caso de Martín, que entren a la institucionalidad, se comprometen, nos comprometemos, y Martín puede decir lo mismo, nos comprometemos a no subir nunca los impuestos, ni las tasas, ni las regulaciones, ni nada parecido. Ese es un compromiso que asumimos todos, lo asumió Milei, lo asumió Sper, y cada uno de los legisladores, los candidatos a legisladores y a concejales. Ninguno de nosotros va a votar jamás una suba de impuestos, ni de tasas, ni de regulaciones. Me gustaría que Martín afirme lo que acabo de decir. No te puso presión, me parece. Sí, bueno, gracias. Por supuesto, eso es algo concreto y realmente, digamos, de nuestras propuestas, en consonancia tanto con la provincia como con la nación, es la baja de tasas, ¿no? En nuestro caso. Sí, es imposible que podamos subir alguna tasa o acompañar la suba de alguna tasa porque nuestra propuesta y nuestro proyecto y lo que vemos algo como real, no es que uno dice hay que bajar tasas y pero cómo haces, pero es financiar, claro. Después vienen... Hay tasas que directamente sacándolas es nada, ¿sí? Son tasas claro. que estamos hablando del 1% del presupuesto. O sea, una sobretasa municipal como se planteó hace 2 meses. Es una locura, ¿no? A ver, estamos planteando que hay que bajarlas, sacarlas, ni siquiera, algunas bajarlas, otras directamente sacarlas, ¿sí? No tiene sentido una tasa que le cobremos al que quiere poner una empresa nueva, un negocio nuevo, ¿sí? No puede haber una tasa de habilitación por el primer ejemplo, ¿sí? Sí. Pero bueno, sí, obviamente confirmar eso, ¿no? No va a haber de nuestro lado acompañamiento a ninguna suba, ni siquiera ni por asomo. Bien, Martín, Guillermo, le agradecemos esta visita, haber charlado largo y tendido como nos gusta aquí, y bueno, nuevamente agradecerle por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, reafirmando lo que dice Martín, porque mucha gente dice, pero lo pueden hacer, se podrá hacer. Mira, hay un intendente, Capitán Sarmiento, ahí en el norte de la provincia, igual, claro, que bajó de un plumazo, lo bajó por decreto, bajó 104 tasas. 104, imagínate la cantidad de tasas y derechos absurdos que tienen todos los municipios, que traban el desenvolvimiento comercial, de la producción, en definitiva ponen trabas, porque la mayoría de veces no se recauda nada, o se recauda muy poco. Es para joderle la vida a la gente, ¿no? Y eso me parece que se puede replicar tranquilamente en las ciudades grandes, el caso de Bahía, lo que te decía Martín recién. Gracias, chicos, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos retomando contacto más adelante cuando ya estén consumadas las PASO. Vale, gracias. Guillermo Castelo, Martín Barrionuevo, nosotros nos vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con el final de Miradas de Radio. Por nuestra ciudad, por la gente, por la familia, por lo que pasa y nos pasa. Porque queremos estar con ustedes, cerca de ustedes. Somos la frecuencia en sintonía con la realidad de nuestro país.
Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Creditex es por vestir. Ropa para damas y caballeros. Creditex, Garibaldi 348, Villa Mitre. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y para mí la educación y el conocimiento no son eslogans. Es lo que cambió mi vida. Pero la enseñanza en nuestro país se quedó en el pasado. Es tiempo de una revolución del conocimiento. Es tiempo de dar el paso. Lorenzo Natali, precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Los miércoles de 22 a 24, por LU3 AM 1080, Chapados a la Antigua. Conduce Lorena Bota. Un programa para recorrer la música de los años 60 a los 90, junto a series, películas, con sus principales canciones.